Tablas de verdad. Para la construcción de tablas de verdad nosotros vamos a necesitar una fórmula. Esta fórmula nos va a permitir sacar las filas que va a tener la tabla de verdad. Las tablas de verdad van a depender de cuántas proposiciones tenga, y dependiendo de las proposiciones que tenga, así va a ser la cantidad de filas que tenga. Por eso tenemos esta pequeña fórmula que dice 2 elevado a la n. Esa fórmula lo que me va a permitir es que yo sustituya la n por el valor que tenga de proposiciones. Por ejemplo, si yo tengo 2 proposiciones, entonces yo tengo la n vale 2 y yo tengo 2 elevado al cuadrado. Y 2 elevado al cuadrado, es decir, 2 por 2 me da igual a 4. Ese 4 significa las filas que tiene la tabla de verdad. En este caso, la tabla de verdad tendría 4 filas. ¿Sí? No sé si estamos bien hasta ahí. Muy bien. Siendo así, entonces nosotros vamos a saber que n es igual al número de proposiciones simples que yo voy a tener dentro de mi tabla de verdad. Y vamos a empezar con una tabla de verdad pequeña, y luego vamos a ir avanzando hasta construir una tabla de verdad un poco más grande. ¿Sí? Empecemos con una pequeñita. Digamos que yo tengo la negación de P, conjunción, la negación de Q. Y me piden construir la tabla de verdad de esa proposición compuesta que está allí. Muy bien. Para construir la tabla de verdad, en primer lugar yo debo de tener la fórmula, que es esta que tenemos acá, y saber cuántas proposiciones tengo. Yo voy a contar y me doy cuenta que en este caso yo tengo una proposición acá, que es la negación de P, y otra proposición acá, que es la negación de Q. Y las dos proposiciones son las únicas que están dentro de mi proposición compuesta. Por lo tanto, yo voy a decir que 2 elevado a la 2 me va a dar igual a 4 filas. Significa que mi tabla de verdad va a tener 4 filas. Ahora bien, para empezar a construir la tabla de verdad, yo me tengo que tener a la mano, o recordarme, ¿verdad?, de las tablas de verdad que antes habíamos visto, de los conectivos lógicos, como el de la conjunción, disyunción, implicación y doble implicación. Aquí, del lado derecho, yo les coloqué a ustedes un resumen de las 4 conectivos lógicos, de las tablas de verdad de los 4 conectivos lógicos. En primer lugar tenemos la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación. Se los coloqué en una sola tabla para que sea más fácil el poder observar. Solo que tenemos que tener cuidado para no confundirnos. Verdadero, verdadero, en la conjunción es verdadero, en la disyunción es verdadero, en la implicación es verdadero, y en la doble implicación es verdadero también. Verdadero, falso, tenemos en la conjunción que es falso, en la disyunción es verdadero, en la implicación es falso, y en la doble implicación también es falso. Tenemos falso, verdadero, en la conjunción es falso, en la disyunción es verdadero, en la implicación es verdadero, y en la doble implicación es falso. Y por último tenemos falso, falso, que en la conjunción es falso, en la disyunción es falso, en la implicación es verdadero, y en la doble implicación es verdadero también. ¿Sí? Ahí está el resumen de las 4 tablas que estamos trabajando nosotros. Eso lo tenemos que tener a mano para poder resolver sin ningún problema. No sé si hasta el momento hay alguna duda o algo que no quede claro. ¿No? Muy bien, siendo así, continuamos entonces. Ya sabemos que mi tabla va a tener 4 filas, por lo tanto yo voy a poner P y Q. A pesar que dentro de mi proposición compuesta no me aparece ni la P ni la Q, sino que me aparece la negación, yo debo de escribir siempre la P y la Q, ¿sí? Y como tiene 4 filas, entonces voy a construir las 4 filas.
una fila, 2 filas, 3 filas y 4 filas. Ya están ahí las 4 filas, entonces ya la tenemos. Si son 4 filas, la primer proposición, que en este caso es la P, la vamos a dividir a la mitad. ¿Sí? Si hay 4 filas, yo voy a tomar 2 verdaderas y 2 falsas. Y las voy a escribir como verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Sí? Si en algún caso no fueran 4 filas, sino que fueran 8 filas, usted tiene que colocar 4 verdaderas y 4 falsas. ¿Sí? Y si fueran 16, 8 verdaderas y 8 falsas para la primera proposición. Vámonos con la segunda, la Q, ¿verdad? En la Q nosotros vamos a partir a la mitad esto. Si son 2 verdaderas, con la Q vamos a tener una verdadera y una falsa. ¿Sí? Una verdadera y una falsa. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a tener con la proposición Q. Y ahora vámonos a, después de que ya hicimos la P y la Q, vamos a hacer la negación de cada una de ellas, si fuera necesario. En este caso sí son necesarias, ambas, ¿verdad? Porque me están poniendo ambas. Pero si le piden, por ejemplo, solo la negación de P, usted va a tener que hacer solo la negación de P. ¿Sí? Y entonces usted va a decir la negación de P. ¿Y cómo me quedaría la negación de P? Siendo en este caso lo contrario a la que tienen ustedes acá. Si aquí tiene 2 veces verdadero, aquí va a ser 2 veces falso. Y si acá tiene 2 veces falso, entonces acá va a ser 2 veces verdadero. ¿Sí? O sea, lo contrario, ¿verdad? ¿Vamos bien? Si gusta se puede cambiar de lugar. Ahí yo creo que le quedaría mejor. Ahí no creo que mire bien. Por favor. Ahora vamos a hacer la negación de Q. ¿Cómo me quedaría? La negación de Q me quedaría lo contrario a lo que tengo en Q. Si tengo verdadero, falso, la negación me va a quedar falso, verdadero, o sea, lo contrario, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ahí atrás? ¿Sí? Muy bien. Ya lo tenemos. Ahora me dice que después de haber sacado la negación de cada uno, que los debo unir mediante la disyunción. Entonces, voy a colocar acá la negación de P con la disyunción de la negación de Q. Y ahora voy a buscar las 2 columnas, que serían esta, y las voy a unir con el conectivo lógico O. ¿Cómo me quedaría? Falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, y ya está. ¿Cuál es el resultado final? El resultado final es esta columna que ustedes observan acá. Esa columna es la que a mí me están pidiendo y ese es lo que yo busco de la tabla de verdad. ¿Sí? O sea que al final yo tengo en esa tabla falsos y verdaderos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Se entiende lo que hicimos acá? ¿Sí? Bueno, siendo así, vamos a construir otra proposición entonces. Digamos que ahora me piden a mí la proposición P, conjunción, la negación de Q, doble implicación con la negación de R, disyunción S. Miren eso. Y me dicen que construya la tabla de verdad. Bueno, en primer lugar, yo voy a contar cuántas proposiciones tengo. Y si ustedes se dan cuenta, tengo la P, la Q, la R y la S. O sea que tengo 4 proposiciones. Voy a ingresarlo a la fórmula. 2 elevado a la 4 me da igual a 2 por 2 por 2 por 2.
Es bien importante esto porque aquí yo estoy viendo que se va a multiplicar el 2 por sí mismo 4 veces, ¿sí? No vayan a cometer el error de decir 2 por 4, 8, porque si ustedes hacen eso, hasta ahí llegaron. Ya de ahí en adelante todo está mal, ¿sí? Si usted observa, tiene 2 por 2, 2 por 4 y 2 por 8. Por lo tanto, usted tiene 16 filas que trabajar en esta tabla de verdad, ¿sí? Es una tabla de 16 filas. Muy bien. Vamos entonces a hacer la primera. Sería la P, le va a seguir la Q, después sería la R y después sería la S. Y vamos a tratar de construir las 16 filas a ver si nos caben acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? Una vez ya tenemos las 16 filas, empezamos a ingresarle los valores. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Vamos con la P, que sería la primera. Tenemos 16, tenemos que partir a la mitad, ¿verdad? La mitad de 16. Entonces tenemos 8 verdaderas y 8 falsas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo demás falso. Ya está. Vámonos con la siguiente, que sería la Q. La mitad de lo que tiene P. O sea, si tiene 8 verdaderas y 8 falsas, van a ser 4 verdaderas y 4 falsas. ¿Y qué hago con el resto? Lo repito, ¿sí? Ya está. Vámonos ahora con la siguiente, que sería la R. La R tiene la mitad de lo que tiene Q. ¿Y qué hago con el resto? Lo repito. Y ahora vámonos por último con la S, que sería la última. Tiene que tener la mitad de lo que tiene R. R tiene 2, ahora va a tener una verdadera y una falsa. ¿Y qué hago con el resto? Repito, ¿verdad? Ya lo tengo. Ahora que ya tengo eso, me voy a ir con las negaciones. ¿Cuántas negaciones tengo y cuáles son? Veo que está la Q y veo que está la R. No debo hacer las demás porque no tienen las demás, ¿sí? Entonces ahora me voy con la negación. Negación de Q y negación de R. La negación de Q tiene lo contrario a lo que tiene Q. O sea, van a ser 4 falsas y 4 verdaderas. 4 falsas y 4 verdaderas. Y la negación de R, lo contrario a lo que tiene R. R tiene verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Y lo demás se copia. Ya está.
Una vez yo tengo las negaciones, ahora sí me voy a ir a las uniones que tienen entre ellos. Veamos la primera unión que tiene. Sería la P conjunción con la negación de Q. Y vamos a hacer esa unión entre ellos dos. Todos vamos a observar la columna de la conjunción y vamos a hacer esa unión que tenemos ahí. Hagamos esa pequeña unión. Sería entonces la P con la negación de Q. Y lo observamos en este orden. ¿Verdadero o falso? Y aquí se repite. Aquí también. Aquí también. Aquí, verdadero, verdadero. Se repite y se repite. Muy bien. En la siguiente, falso, falso. Se repite y se repite. Y en la otra, falso, verdadero. Se repite y se repite. En todas estas se repitió, miren. Eso ustedes lo tienen que observar. Y en todas estas se repitió, por eso yo lo copié ahí. ¿Sí? Ya tenemos la primera. Yo, por orden, le voy a poner un nombre a esta columna y le voy a llamar columna número 1. ¿Sí? Sigamos. Me gustaría saber si hay alguna duda hasta el momento. ¿Hay algo que no quede claro? Muy bien, ya va agarrando forma nuestra tabla. Sigamos. ¿Cuál es el otro que tenemos? La negación de R, disyunción con la S. Entonces vamos a unirlo. Negación de R, disyunción con S. Y vamos a ver qué es lo que queda. Aquí yo quiero que pongan mucha atención, por favor. Si ustedes observan el orden en el que ustedes toman cada proposición, sí importa. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, acá primero está la negación y después está S. Entonces, vamos a tomar primero esta y después esta, por orden. Falso, verdadero. Falso, falso. Verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Falso, falso. Verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Falso, falso. Verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Falso, falso. Verdadero, verdadero. Y por último, verdadero, falso. Verdadero. Ahí está. ¿Sí? Y entonces ya completamos esa columna con los valores de verdad. ¿Hay alguien que tenga alguna duda hasta allí? ¿No? Yo le voy a poner un nombre a esta columna y le voy a poner columna número 2. Ahora bien, yo sé que ustedes se preguntarán, ¿y para qué le puso un número 1 y un número 2? Bueno, si usted no le pone eso, lo último que usted tiene que hacer es unir esas dos columnas, ¿verdad? ¿Y cómo las vamos a unir? Bueno, pues tiene que escribir aquí arriba la P conjunción, la negación de Q, doble implicación con la negación de R, disyunción, la S. Eso es lo que tendría que escribir, ¿sí o no? Y esto implica que mi tabla tiene que ser más grande, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, como le colocamos nombre a la columna 1 y a la otra columna 2, entonces yo puedo resumirlo como 1, doble implicación, 2. Y mi tabla se acorta, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque puede ser que a veces no nos va a caber en la hojita en la que estemos trabajando. Entonces esto, a la hora de ponerle el nombre, me va a permitir que sea más pequeña esa columna, ¿sí? Y a poder trabajarla. Los valores de verdad no ocupan mucho espacio, si usted se da cuenta, pero lo que ocupa más son los encabezados.
pues lo que usted hace es colocarle el número y entonces el encabezado queda más chiquitito. Y yo sé quién es 1. Yo ya sé que 1 es P, conjunción, negación de Q. Y ya sé quién es 2, negación de R, disyunción S, ¿verdad? Sabiendo yo esto, pues ya es fácil identificar y mi tabla queda más chiquitita. Ahora vamos a la doble implicación. Observamos la tabla de la doble implicación y resolvemos. ¿Cómo nos quedarían los resultados para mi proposición? Falso o verdadero. Falso, falso. Falso, verdadero. Fíjense que no escucho que me hablen. Necesito que me respondan, por favor. Falso, verdadero. Verdadero, verdadero. Falso, verdadero. Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. Falso, verdadero. Falso, falso. Verdadero. Tenemos que observar bien la tabla, si no colocamos otros valores. Falso, verdadero. Falso, verdadero. De nuevo. Falso, falso. Falso, verdadero. Y por último, falso, verdadero. Teniendo ya esto, si usted se da cuenta, hasta me sobró espacio. ¿Y por qué razón? Pues porque ahorramos espacio al colocarle un nombre al encabezado. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la respuesta de esa proposición compuesta? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál considera usted que es la respuesta? En nuestra tabla de verdad. La última columna. ¿Sí? Lo habíamos definido anteriormente y dijimos que la última columna es el resultado que yo ando buscando. O sea, es esta columna que está acá. Esto es lo que en realidad cuenta. Si a la hora de calificarle la tabla de verdad, usted aquí tiene datos que están movidos, significa que su tabla está mal. ¿Sí? Su tabla de verdad debe coincidir con todos. Todas deben de coincidir. Siguiendo este orden, yo considero que si usted tiene mucho cuidado, no va a cometer ningún error. ¿Sí? Así es como se construyen las tablas de verdad. Me gustaría saber si hay alguna duda. ¿Qué manda? Si hubieran 5 proposiciones, ya no se le puede sacar una. Muy bien, una pregunta muy buena. Su compañerito dice que qué pasa si ya no tenemos 4 proposiciones, sino que vamos a tener 5 proposiciones. Y entonces él está agregando una columna acá, ¿verdad? Pero les recuerdo, por esa razón es que tenemos una fórmula. Y la fórmula nos da las filas. Y dependiendo de las filas, yo voy a hacer mis columnas. Porque cuando usted tenga 5 proposiciones, entonces va a tener que poner otro 2 acá y esto ya no va a ser 16. Eso ya va a ser 32. Y si son 32, entonces usted tiene 16, 16, 8, 8, 4, 4, 2, 2 y 1, 1. ¿Sí? Y entonces ahí sí le queda. Pero si usted solo quiere agregar una columna sin agregar más filas, no se puede. Ahí no le va a quedar. Nunca les va a quedar un número que no sea par. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque su fórmula no deja que les quede un número que no sea par. ¿Sí? Nunca puede salir un impar. A menos que usted haga un mal cálculo, pero de lo contrario no puede quedar un número impar. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Muy bien, jóvenes, entonces esta sería la clase colectiva para la construcción de tablas de verdad.